Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Hermenegildo y este es su programa No hay cama para tanta gente por las ondas de Barrio TV, el canal digital que estábamos esperando. Bueno, este es nuestro primer programa y queremos darle la bienvenida a todos los que tienen la gentileza de acompañarnos. En realidad, en el Perú existe, como lo hemos dicho, una gran fiebre democrática, porque el Perú es uno de los países que tiene la mayor cantidad de participación política para las elecciones presidenciales y congresales que se vienen el próximo año en abril del 2021. Como ustedes deben recordar, actualmente existen 24 organizaciones políticas que están habilitadas para presentar una plancha presidencial y candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino. Es más, incluso existe todavía un trámite pendiente ante el jurado de elecciones por la organización que dirige el señor Fernando Olivera. Si esto se llegara a aprobar, llegaríamos a hacer 25 listas. Entonces, lo que nosotros queremos es llamar la atención acerca de esta suerte de fiebre electoral, de una suerte de, ¿cómo lo podríamos llamar?, de entusiasmo por la participación política. Visto desde la perspectiva más positiva, el Perú sería uno de los países más democráticos de la región, ya que todo el mundo quiere candidatear, todo el mundo quiere ser partícipe de la fiesta electoral. Pero ojo, cuando hablamos de partidos políticos, no debemos detenernos un momento. Es que en realidad existen ciertamente partidos políticos en el Perú. Basta simplemente tener una sigla a un conjunto de dirigentes y cumplir con una serie de requisitos para pasar a ser llamado partido político. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy en día en la política peruana? Habitualmente, lo que sucede es que en algunos casos, sobre todo en el interior del país, en las provincias, la situación es mucho más dramática, porque en cada elección los candidatos forman un partido político, o un movimiento regional o un movimiento local. Esto es más o menos una constante desde hace un par de décadas. Y uno diría, bueno, pues qué bueno, qué bien que todo el mundo quiera participar y quiera intervenir en política. Pero lo curioso de todo esto es que no solamente, además de no poderse conservar una estabilidad institucional, lo que vemos en paralelo es que los niveles de corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales es geométrico. Es que ya no solamente la corrupción está instalada en el Ejecutivo o en el Parlamento, sino en todos estos espacios de gobernación que están relacionadas con el ciudadano de a pie. Entonces uno se pregunta, en realidad, si hay un beneficio en cuanto a esta suerte de apertura, a esta suerte de liberalismo político en el que cualquiera con dos dedos de frente puede formar una organización y presentarse a las elecciones. Es decir, de alguna manera lo que se ha legitimado en el sistema político es lo que llamaríamos el transfugismo y la presencia de los llamados agentes libres. Es decir, personas sin ninguna clase de compromisos que lo único que hacen es establecer un conjunto de criterios para ver si esa organización les beneficia o no, y si no, abandonarla. Es decir, estamos en la política descartable, en la política en la que uno diría, pues bueno, es más fácil cambiarse de ropa, es más fácil cambiarse de partido que cambiarse de ropa interior. Entonces uno debería preguntarse, en realidad, ¿de qué democracia hablamos? Hay algunos estudios por ahí de este señor Steven Levine, un conocido politólogo norteamericano, que nos dice
que en realidad la democracia peruana es una democracia que sobrevive sin partidos. Esto es algo así como ser una especie de ser invertebrado y sobrevivir sin espina dorsal. Una suerte de rareza y de fenómeno político digno del estudio y del interés de la mayor parte de los que están interesados en lo que son los problemas de la democracia. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros no vemos claramente es ahora, en esta campaña que se avecina, cómo va a ser posible que todos los ciudadanos tomemos las decisiones más convenientes de acuerdo a la oferta electoral que nos están presentando. Y aunque habitualmente uno nunca se preocupa en los programas de gobierno, creo que eso es lo central para determinar y para poder establecer una decisión acerca del voto. En alguna ocasión, en alguna entrevista me preguntaban y me decían, ¿por qué los peruanos votamos tan mal? Pero eso presume, de hecho, y del saque y desde el inicio, que los peruanos no estamos preparados para votar. Yo quisiera invertir el sentido de la pregunta, porque creo yo que no solamente se trata de votar mal. Antes de votar, lo que uno debe observar es la oferta electoral. Y si en la oferta electoral lo que tenemos es básicamente la decisión de elegir entre un pelotero, un sospechoso de asesinato, de derechos humanos, o un tipo que escapa cuando hay un incendio y deja a la pareja ahí a su suerte, entonces nosotros nos debíamos preguntar en realidad si los peruanos votamos mal o si la oferta que estos grupos políticos nos ofrecen es la mejor. Entonces, ya vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos nuevamente con el programa, amigos. Bueno, y bien amigos, estamos nuevamente aquí en su programa No hay cama para tanta gente, gracias a las ondas de Barrio Digital, el canal digital que estabas esperando. Como nosotros podemos notar y podemos darnos cuenta, conforme vayan pasando las semanas, vamos a poder tener una actitud mucho más reflexiva acerca de los acontecimientos que llevaron al poder al señor Francisco Sagasti. Porque ustedes deben saber que de todos los grupos políticos que llevaron al Parlamento, tanto el Partido Morado como el Frente Amplio fueron las organizaciones políticas que tuvieron la menor votación. Y entonces el Perú debería felicitarse porque en realidad luego de una serie de movilizaciones juveniles que expresaban una suerte de hartazgo frente a la clase política tradicional, consiguieron que el señor Francisco Sagasti, un hombre de altas calidades intelectuales y académicas, un hombre comprometido con organizaciones como Agenda Perú, llegó al poder y a ser nombrado presidente gracias a estas movilizaciones que derrocaron al señor Manuel Merino. Lo cierto es que desde el punto de vista de ciertos críticos, uno se pregunta cómo es posible que una minoría política que no consiguió votos suficientes para tener un grupo parlamentario numeroso y que no consiguió una votación importante para la presidencia de la República, hoy en día haya resultado la organización que gobierna el país. Bueno, esto no tendría nada de malo, porque por último, si son las minorías políticas las que tienen la mayor sapiencia y el mayor conocimiento para llevar a cabo la gestión pública, sería algo que aplaudir. Pero habría que recordar lo que dijo el presidente Sagasti apenas asumió el mandato de gobierno en el Congreso de la República, cuando se comprometió a
se comprometió a conformar un gabinete plural. Bueno, nadie niega que uno debe llamar a gente de su confianza para gobernar un país. Es obvio que uno necesita, sobre todo, gente que sea leal para construir una política de Estado. Pero por otro lado, uno debería llamar a personas que tengan una especialización, un conocimiento en una materia determinada. Y lamentablemente debemos comentar que tenemos una suerte de insatisfacción e incomodidad frente al tratamiento que viene teniendo el Ministerio del Interior. Porque como ustedes deben saber, nosotros todavía continuamos en la pandemia. El virus del COVID-19 todavía no se ha ido. Y hay quienes anuncian que va a haber un segundo rebrote y que ese segundo rebrote va a ser muy visible a partir del próximo año. Es decir, que van a comenzar a aumentar no solamente la cantidad de contagiados, sino sobre todo la cantidad de fallecidos. Entonces, ¿cuáles son los dos sectores más comprometidos en, digamos, en generar que las políticas de salud tengan impacto y se pueda reducir el nivel de los fallecimientos? Básicamente el Ministerio de Salud por un lado y por el otro el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior que tiene que cuidar lo que se llama el orden público. Entonces, aquí lo que nos llama la atención y nos genera suspicacia, y no queremos ser críticos de mala leche, es todo lo que viene sucediendo en el Ministerio del Interior. Y todo lo que ha pasado hasta terminar con la designación del señor Eliche, un conocido abogado que tiene mucha experiencia en gestión pública, pero que básicamente está asociado o al Congreso, porque ha sido oficial mayor en un par de ocasiones, sino que ha sido secretario general incluso de la PCM en la época de Jorge del Castillo. Es decir, el señor, a todas luces, uno tendría que confiar en su trayectoria personal. Pero hay quienes han salido a llamar la atención acerca del parentesco que tiene este señor con Gino Costa, que en definitiva es su primo. En segundo lugar, que el señor ha postulado al Congreso de la República con el número 9 por el Partido Morado. Y por último, se viene rumoreando, y no se ha confirmado todavía, que el señor César Cortijo, que también ha sido candidato por el Partido Morado, sería el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, tenemos dos sectores claves y comprometidos, no solamente con la seguridad interna, sino con la vigilancia, incluso de los candidatos o de los enemigos políticos del régimen. Entonces, a nosotros no nos parece, en definitiva, que esto, que algunos han señalado que es un copamiento y es una repartija, no creemos que sea así. Hay la posibilidad de que lo que sucede es que al llegar el señor Sagasti al gobierno sin tener una idea muy clara, es decir, él no sabía que iba a llegar. Obviamente estamos ante un gobierno que tiene problemas de improvisación y tiene problemas además de cuadros políticos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera, el tratamiento que va a haber acerca de lo que viene para adelante y las investigaciones de las muertes de estos dos jóvenes que fallecieron en las marchas. Yo creo que es inevitable. En su primera presentación el señor Eliche ha salido a sostener el relato de que estos dos jóvenes son los héroes de la democracia en un proceso de movilización frente a un gobierno usurpador. Eso es un relato. En la realidad, según los temas legales y según los temas jurídicos, eso no es así. Tanto la presidencia del señor Merino como la presidencia del señor Sagasti se ajustan a ley y se ajustan a los marcos constitucionales. Lo que creemos es que el gobierno insiste en sostener este relato porque es el relato que le ha dado, digamos, estabilidad política, o la posibilidad más bien de acceder propiamente a la presidencia de la República. Y que es inevitable que ellos van a continuar con ese relato, porque desconocerlo significaría reconocer que han llegado de una manera inadecuada al gobierno. Eso lo podemos entender. Podemos entender que exista la necesidad de continuar con un relato oficial. Pero lo que no podemos entender es claramente
¿por qué el señor Sagasti, por ejemplo, ahora, el día de hoy, en una ceremonia en Ayacucho, en la que se ha reunido con una serie de policías, se dedicó a hablar sobre temas de historia, sobre temas básicos de la provincia, del departamento de Ayacucho, pero no planteó ninguna solución específica ni para la zona ni para los alcaldes? La verdad es que conforme van pasando las semanas, nos vamos dando cuenta que en el Perú estamos habituados a levantar y aplaudir ídolos de barro. Y verdaderamente esperamos que el señor Sagasti y el grupo que está con él se rectifique, porque lo menos conveniente para el Perú sería que él fracase en el gobierno transitorio, que tiene como tarea central dos objetivos: reducir el tema de los contagios y de las muertes de los enfermos por la pandemia del COVID-19, y en segundo lugar, garantizar elecciones limpias y libres. Todos los peruanos somos conscientes de eso. Somos conscientes de que esa necesidad es urgente y fundamental. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su presencia la próxima semana en su programa No hay cama tanta gente, por las ondas de Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente la próxima semana.